Buenos días. Sí. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Estemos orando por los que están de viaje. No solo la familia Vice está de viaje, también de viaje está Camilo, Betty. Orar por sus vidas. De viaje está Ñeca, ¿sí? Que también está bien al sur. Sí, ha ido a visitar a su cuñado, al hermano de Mateo. Y también orar por Samira, ¿no? Que estaba enferma, la hermanita de Jorge. Así que, ¿cómo? También, así que bueno, por el viaje y porque Samira sabíamos que ayer estaba con fiebre, iban a pasar una tarde con nosotros y bueno, sabía que estaba un poquito medio flojita de papeles, como se dice, con el tema de la salud. Y orar unos por otros, ¿no? Para que el Señor también nos ayude y nos acompañe a poder seguir conociendo más de su palabra. Por eso tenemos tantos hoy que no están y seguramente habrá otras personas que también están trabajando. Quiero que abras tu Biblia justamente en dónde vamos a abrir la Biblia, en Éxodo capítulo 2. Así que te invito a que abras la Biblia porque vamos a ir a ese lugar a poder contemplar también la Pascua. Hoy todos sabemos que la Pascua es una fiesta judía, es una fiesta que nació en el pueblo de Israel. Habla justamente de la historia del pueblo de Israel que estuvo 430 años como esclavo en la tierra de Egipto. Fue mucho tiempo, toda una vida, generaciones pasaron que fueron como personas libres y se transformaron en esclavos. Generaciones que nacieron en la esclavitud y siguieron así a lo largo de todas sus vidas. Pero llegó un momento en que Dios decide descender, decide escuchar, decide intervenir en la vida de su pueblo y poder darle aquello que necesitaban o que ellos aspiraban, que era tener libertad, ¿sí? Y hoy quiero compartirte esto, cómo tener una verdadera libertad. Egipto, para el pueblo de Israel, representaba justamente el lugar de la esclavitud, el lugar de su pasado, el lugar de su tortura, su dolor. Uno cuando comienza a conocer un poquito sobre el pueblo de Israel, se entera que había situaciones muy complicadas como comer ajos, puerros, trabajar todo el día con el barro, pisando barro, cociendo barro, haciendo lo que nosotros hoy vemos en Egipto, las pirámides. No sabemos si justamente parte del laburo que hizo el pueblo de Israel fue en beneficio de esas obras monumentales, pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel no la estaba pasando bien. Y durante 430 años el pueblo de Israel estaba clamando a Dios para que tuvieran libertad de ese lugar. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a leer un par de versículos hasta el versículo 13. Y dice: habló Jehová a Moisés, a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán, y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta mañana también a poder escuchar lo que tiene para decirnos cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias
por esta oportunidad que tú nos das, un tiempo, Señor, donde podemos venir ante tu presencia, Señor, como pueblo, como hijos tuyos, Señor, esperando escuchar, Señor, la voz de tu palabra, Señor, a través de la Biblia, y que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, necesitamos de ti, y así como una vez recibimos la libertad, renovar nuestro compromiso con aquella libertad que hemos recibido de parte de Jesús. Y si, Padre, todavía hay entre nosotros personas que siguen sin tener esta libertad, Padre, que tú puedas hablar al mente y al corazón de cada uno y salir, Señor, por esa puerta, transformados por el poder del Evangelio. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, háblanos, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Te decía recién que la propuesta de cómo ver esto es cómo ser libres de verdad. Y quiero que te fijes en esto. En el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. ¿Sí? Era el lugar de su esclavitud. El primero de los puntos es que el Señor, Dios, habla y debemos escucharlo. El Señor está hablándole a su pueblo en una tierra donde eran esclavos, donde no eran libres, donde eran personas que estaban siendo lastimadas, castigadas. Uno ve películas del pueblo de Israel en dibujitos, lo que sea, y cuando no hacían lo que tenían que hacer, venía un latigazo en la espalda, 2 latigazos, hasta el peligro de morir, por no hacer aquello que le estaban pidiendo los egipcios, que era trabajar y trabajar y trabajar ¿en qué? En todo lo que estaban haciendo con respecto a la arquitectura del pueblo de Egipto. Y allí estaban en ese lugar y Dios se presenta y les habla en ese momento, en la necesidad, en el momento de esclavitud. Y quiero que entiendas esto, que dice en el capítulo 6 de Éxodo, versículo 6, algunas consideraciones más que tenemos que tener con respecto al pueblo de Israel. Fíjate lo que dice en el 6:6, dice de Éxodo, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahí dice la palabra servidumbre, tareas pesadas, nos habla de la opresión. Cuando una persona es esclava, cuando una persona no tiene su libertad, está siendo oprimido por algo, por alguien. En este caso el pueblo de Israel, la imagen era los egipcios esclavizándolos a ellos. Ahora, ¿sabías que nosotros también, aunque seamos una nación, la Argentina, en la cual no ha sido nunca invadida, de una manera después de que se eligió como después de nuestra independencia en 1810, y levantamos la bandera argentina en este lugar, jamás ha sido invadida el pueblo argentino? Hemos ido a una lucha que hace poquito estuvimos recordando en el 82, pero no fuimos justamente los ganadores, sino los que perdimos la batalla. Pero en esta tierra, en este lugar, nunca nos han invadido. Uno se puede mirar, cuando mira ahora la actualidad entre Rusia y Ucrania, la invasión de una nación más fuerte con respecto al más débil. Y eso es lo que tiene que ver con respecto a la esclavitud, que la esclavitud es el poder que tiene el más fuerte sobre el más débil. Y ¿saben qué? Nosotros también tenemos una esclavitud que está dentro de nuestra carne, dentro de nuestro ser. A veces creemos que la esclavitud es solo del cuerpo, solo pueden lastimarnos el cuerpo, pero hay una esclavitud que es interna. Y quiero que la veas junto a mí, allí en el primer lugar donde vamos ahí en Tito capítulo 3 y versículo 3. Te decía recién que el Señor se presenta y le habla al pueblo de Israel en medio de su esclavitud. Y tal vez estés pasando por un momento así, un momento en el cual hay cosas que querés dejar y no las podés dejar. Hay cosas que te están esclavizando, deseos, pasiones. Y dice el capítulo 3 del libro de Tito y el versículo 3. Porque nosotros, habla de aquellos que han recibido a Jesucristo, también en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, y fíjate lo que dice ahí, esclavo de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Subrayá si tenés ahí una lapicera, esclavo de concupiscencias y deleites. La concupiscencia nos habla de las pasiones que tenemos en nuestro ser. Hay cosas que nos movilizan, que nos mueven,
que no son cosas a veces buenas, que no son lícitas, pero nos mueven a hacer cosas que no estamos dispuestos a dejar, porque son las cosas que nos gustan. Mírense las dos cosas que dice acá, pasiones y deseos, están juntos, la concupiscencia, dice ahí la palabra, y la otra habla de los deleites, las cosas que nos producen placer. Y son cosas que, aunque nosotros muchas veces creamos que no son malas, están en el medio de nosotros dominando nuestro carácter, nuestros vicios, las cosas que no podemos dejar. Tal vez estamos acostumbrados a mentir, tal vez estamos acostumbrados a mirar cosas que en la pantalla, en un teléfono, seguramente nadie sabe que lo estamos mirando. Tal vez somos personas que no podemos dejar el alcohol, no podemos dejar la droga. Acá está hablando de cosas que esclavizan a las personas. Tal vez no puedo perdonar, ¿sí? La ira, la bronca que tengo con una persona, la falta de perdón hace que una persona se transforme en un esclavo. Y el pueblo de Israel, aunque estaba siendo esclavo físicamente y mentalmente por todos los días estando esta cuestión de esclavitud, el ser humano también tiene un esclavo, tiene un dueño, un amo y un señor. Y ese se llama yo, mis pasiones, mi deseo. Pero está mal que yo tenga deseos, que yo tenga pasiones, que tenga cosas que quiero satisfacer, cosas que quiero lograr. Mira, vamos a poner un ejemplo muy claro. ¿Sí? Hay un momento en la vida en que nos ponemos, nos atrae el otro sexo. Si soy hombre, me atrae una mujer. Si soy una mujer, me atrae un hombre. Y comienza a haber ese deseo en mi corazón y ese anhelo en mi cuerpo, en mi físico, de tener una intimidad con esa persona. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. O puedo dar rienda suelta y me transformo en un esclavo de aquello en la cual yo sé que después me puedo lamentar. Sí, ayer mientras repartíamos folletos me encontré con varios exalumnos. Y ahí íbamos con Emma ahí caminando en la calle y me encontré con personas que eran alumnos míos y que ya eran mamás y que estaban caminando con sus chiquitos. Y nos encontramos con un papá a la vuelta de casa que también tenía una chica que venía acá a la actividad, que estaba con nosotros, y el papá estaba dolido, estaba herido, y decía, yo realmente hoy soy abuelo, dice, pero yo quería recibir otro título de mi hija, no quería que me diera el título de abuelo, quería que se recibiera, y no llegó a terminar, y no llegó por esa pasión desordenada. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque ese deseo, ese instinto que el Señor puso en nosotros, ubicado en el marco correcto del matrimonio, es un deseo ilícito. Es un deseo que no quema. Nosotros vivimos en un parque. Si nosotros salimos y decimos, por ejemplo, un día como hoy, voy a salir a comer un asadito, yo no me pongo en cualquier lado a hacer fuego. Hay lugares donde dice prohibido hacer fuego, prohibido pernoctar, prohibido quedarse en este lugar. Porque si sabemos que hacemos fuego en ese lugar, nadie sabe qué va a pasar después. Lo mismo pasa justamente con esto de la atracción sexual entre un hombre y una mujer, la atracción física, la atracción emocional, mental por la otra persona. Si no se ubica en el lugar, termina quemando el lugar, termina quemando las circunstancias y termina quemando a las personas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido justamente lo que es el verdadero amor. Que no pasa solamente por esa atracción, sino que el verdadero amor es parte de esa atracción, de eso que el Señor pone en nuestras vidas. Entonces, ese es un deseo desordenado. Puedo tener un deseo que me esclaviza, como el alcohol, como el cigarrillo, como la pornografía. Puedo ser que soy una persona que me guste mentir, entonces mientras estoy acá soy una cosa, mientras salgo afuera soy otra. Si me encuentro con alguien lo puedo saludar, si no me encuentro con alguien mejor no lo saludo. Pero hay cosas que esclavizan al ser humano. Y en ese lugar de esclavitud, como el pueblo de Israel, Dios se presenta y que dice, habló a los hijos de Israel. ¿Estando en dónde? En la esclavitud. ¿Sabes cuál es el primer punto? Que Dios quiere hablarte a vos donde vos estás. Allí en el lugar donde vos te encuentres. Te puedes encontrar en una situación difícil, te puedes encontrar en una situación de esclavitud, te puedes encontrar en una situación compleja de tu vida, de tomar decisiones, de no saber qué hacer con tus hijos, de problemas familiares, con tu cónyuge, con no. En ese lugar el Señor te quiere hablar. Y tiene algo para decir, como le dijo el pueblo de Israel. Son esclavos, pero yo quiero venir a libertarlos. Dice la segunda, el segundo pasaje a leer en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 y versículo 34. El Señor
es muy práctico y muy gráfico en lo que va a decirnos. En el 8:34 dice de este lugar, Jesús le respondió, San Juan capítulo 8 y versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo de quién? Del pecado. Todo aquel que comete pecado, dice, es esclavo del pecado. Y fíjate que acá está usando la palabra esclavo, el doulos. El doulos era una persona más servil de todo el sistema romano cuando hablamos de personas esclavas, porque justamente los judíos estaban dentro del imperio romano y eran parte de su comunidad, pero eran esclavos. Eran parte de los que tenían que pagar impuestos, de los que tenían que hacer las cosas, de que no tenían la libertad. Y a esos había ciertas categorías de esclavos. Estaban aquellos que se dejaban perforar el oído, que eran aquellos esclavos que estaban conformes con su amo. Entonces, por más que tuvieron la oportunidad de quedar libres, ellos decidían quedarse con ese amo porque con ese amo habían prosperado, habían estado bien, habían tenido una vida mejor, habían conseguido esposa, hijos, lo que sea. Ese era un tipo de esclavo. Después estaba el otro esclavo, el doulos, aquel que era el que no tenía voluntad, el que no tenía la capacidad de hablar, el que no tenía libertades, vivía constantemente con su jefe, o sea, con aquel que lo esclavizaba, con aquel que lo compraba como esclavo. Y dice Dios, utiliza esa palabra acá, aquel que no tiene la voluntad. No, pero yo domino mi voluntad. ¿Cuántas veces escuchamos personas que conviven con vicios, conviven con problemas y no los pueden soltar, pero dicen, no, yo sé cuándo tengo que cortar con esto, yo sé cuándo decir no, pero sin embargo están allí esclavos, no pueden soltar aquello que los tiene sin poder avanzar. El Señor Jesús decía, quien comete pecado es esclavo del pecado. Y dice, justamente el Señor le está hablando al pueblo para decirles, yo traigo libertad. Segundo de los puntos, Éxodo capítulo 12, versículo 2. Entonces lo que decíamos recién, ¿cómo lograr una verdadera libertad? Primero, escuchando a Dios. Seguro que Dios te está hablando hoy en esta mañana y te está diciendo, yo quiero hacerte libre de aquello que hoy te esclaviza. Segunda de las cosas, versículo 2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. La segunda de las cosas que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, hay una nueva oportunidad. Hay un nuevo principio. Le está diciendo, el resto del mundo está caminando con los meses que nosotros tenemos, el calendario en el cual tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y el Señor se presenta al pueblo de Israel y dice, si me escuchan, allí donde están, en el lugar de esclavitud, si me escuchan, dice, le estoy dando la oportunidad de comenzar de nuevo. Este va a ser el principio para ustedes. Este va a ser el principio de los meses para ustedes. ¿Saben lo que está poniendo el Señor acá? Esperanza. Se puede comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces hemos luchado con cosas que están en nuestra vida y pensamos que no las puedo dejar? Pensamos que sigo siendo esclavo y por más que intente, voy a volver a caer. Me quiero comprometer con el Señor y sé que de acá a 2 semanas, 3 semanas, voy a volver a pisar el palito. Me quiero dejar de tener cosas que me atan en mi vida espiritual y tengo miedo de hacerlo porque estoy confiando que no puedo manejar la situación y el Señor me está diciendo, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo principio. Y dice allí en el lugar donde estábamos leyendo, esto cuando habla del principio utiliza la palabra Rosh, que significa un nuevo comienzo o comenzar de nuevo. Y hay 2 cosas que el Señor le dice acá. Primero, que se puede comenzar de nuevo, porque le está diciendo, este es el principio de los meses, pero también le está diciendo que hay una forma para empezar de nuevo. Si ustedes tuvieran que empezar a libertar a alguien, lo he visto la otra vez, hace mucho tiempo atrás, vi una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿Alguien lo vio alguna vez? Bueno, un par de personas que van y quieren rescatar a un soldado que por allí medio buscándolo, bueno, justamente hace honor a ese nombre, ¿no? Pero fueron un par de personas.
Si uno tuviera que pensar en rescatar una nación como, por ejemplo, Ucrania hoy, tendríamos que lograr varias naciones que peleen contra Rusia para poder sacarlo de esa esclavitud. Ahora, si uno piensa en cómo librar el pueblo de Israel, que estamos hablando de personas que llegaban a rondar los millones de personas, y necesitaríamos un ejército muy grande para poder librarlos. Ahora el Señor le estaba diciendo al pueblo una cosa: es necesario que crean al único camino que le estoy dando para que ustedes sean libres. Dice el versículo 5 que nos leía hoy Emma, a través de un sacrificio, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras y lo guardaré hasta el día del mes 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer y se comerán todas las carnes. No hay guerra, no hay batalla, no hay estrategia militar, no hay potencias nucleares. Solo le está diciendo: entren en su casa, sacrifiquen el animal, coman el animal, mojen con la sangre la pared, los dinteles de la puerta, y yo esa noche pasaré. ¿Saben que el pueblo de Israel estaba acongojado? Estaba tan aprisionado que su espíritu, por más que le dijeran cosas que podían sacarlos adelante, no escuchaba. Dice el capítulo 6, mira, volvé ahí a Éxodo capítulo 6, cuando Dios lo comisiona a Moisés, dice el versículo 9, de esta manera habló Moisés. O sea, le estaba diciendo que Dios lo iba a sacar a ellos, a Israel, a los hijos de Israel. Pero ellos, dice, presta atención, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No solo que Dios te habla en tu necesidad, sino que te está diciendo, a pesar de cómo estás, emocionalmente, mentalmente, te estoy pidiendo que creas. No le estaba pidiendo otra cosa al pueblo real. Le estaba pidiendo que creyeran que ese era el punto de inflexión en sus vidas. Ahora, hay 2 señales que marcan acá. La primera de ellas es la señal de la sangre, dice el versículo 13 del capítulo 12. Y la sangre, dice, os será por señal. ¿Sí? Os será por señal. La marca de que esa casa estaba creyendo, ¿qué cosa? Lo que Dios había dicho. ¿Le crees a Dios cuando Dios te habla? ¿Le crees a Dios cuando Dios te marca y te está pidiendo que creas a algo que va fuera de la lógica, fuera de la razón, fuera del parámetro de lo que controlamos nosotros? Nosotros manejamos esta dimensión y nos gusta muchas veces decir: yo tengo el control de las cosas. Entonces yo decido qué voy a hacer. Yo decido qué voy a hacer con mi dinero, yo decido qué hacer con mi tiempo, yo voy a decidir qué voy a hacer con todas mis cosas. Y nos olvidamos que esa es la manera de vivir en la cual dejamos a Dios al lado para decirle: yo soy el Dios de mi vida y soy el amo y el Señor de lo que yo quiero hacer. Es el pecado de Adán y de Eva. Cuando Satanás les dijo: el día en que ustedes coman de esa fruta, serán como dioses, sabiendo definir qué cosa, entre lo bueno y lo malo. El Señor nos habla de nuestra necesidad, pero también el segundo punto espera que nosotros le creamos. La señal de la Biblia, la segunda, Hebreos capítulo 11. Ahora vamos a volver ahí a Éxodo, dejar el dedito por ahí en Éxodo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y dice allí en el versículo 28, Hebreos 11, 28, el último de los versículos, dice: por la fe celebró la Pascua, está hablando de Moisés, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué está diciendo? Que le creyó a Dios lo que le estaba diciendo. No solo Dios te habla en la necesidad, primer punto, sino el segundo punto, te está pidiendo que creas. Que creas.
que sí se puede volver a empezar de nuevo, que sí se puede pararse del piso y decir, Señor, aquí estoy. Una señal más, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis el capítulo 1. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, ¿sí? Y todo ojo le verá. Está hablando de Jesús. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Habla de la segunda venida de Cristo. La primera vez el Señor vendrá a buscar a su pueblo, los arrebatará el gran rapto donde la gente va a desaparecer y donde muchos hablan, aquellos que son teólogos y conocedores de la Biblia, dicen que muchos le van a echar la culpa a los ovnis, que la mayoría de la gente que desapareció en la tierra va a ser por causa de los ovnis. El Señor viene a buscar a su pueblo, a los que son suyos. Pero la segunda vez cuando ponga los pies en la tierra, que es este que está acá, el pasaje este que está diciendo acá, dice que todo ojo le verán. Los que los traspasaron, pueblo de Israel, y todo el linaje de la tierra, todas las personas que no creyeron. Pero dice algo, y se lamentarán. ¿Sabes lo que dice ahí? Se van a golpear el pecho. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que no creyeron al único camino que el Señor les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? Señales en la Biblia, señal de la sangre. Dios no está pidiendo a nosotros que le creamos. Él va a venir, va a volver. Aquí ya vuelve como juez. Y hoy está dando la oportunidad de salvación. Tercero de los puntos. Volvemos allí a donde estábamos, en el pasaje que estábamos leyendo, Éxodo capítulo 12, versículo 14, y vamos a ir terminando. Dice, y este día, 12:14, será en memoria y lo celebraré como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. No solo el primer punto es que Dios nos habla, que debemos escucharlo si queremos lograr libertad. No solo debemos creer a Dios justamente lo que nos habla para lograr esa libertad, sino el tercero de los puntos es que Dios quiere relacionarse con ¿quién? Con nosotros. Acá cuando dice, y esto será en memoria, y los celebraré como fiesta solemne. Saben que en toda fiesta hay algo que se llama, que compartimos, que se llama comida, ¿no? ¿Sí? ¿No hay comida en una fiesta? Bueno, salvo aquellos que se casaron en pandemia, pícaros, ¿sí? Lo cargamos nuestros compañeros que se casaron en pandemia, claro, estaban ellos dos solos, la jueza y nadie más, ¿viste? Y dice, qué lindo, me salió barato el casamiento ese. Claro, porque no había posibilidad de juntarse, pero en una fiesta, ¿sí? Sea cual sea la fiesta, siempre hay algo para comer. Y cuando hay algo para comer, siempre hay algo para compartir. Y siempre cuando hay algo por compartir, salen las risas, las bromas, nos conocemos más. Enrique decía el otro día, qué bueno fue este momento de comunión cuando fuimos con los varones allá a Villa Yanquil. Estaba tan impactado por conocer cómo son ustedes. Claro, nos vimos todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, entre aquellos que eran pescadores, aquellos que no eran pescadores, aquellos que pescamos refrío, aquellos que no pescamos nada. Pero era conocer, compartir. Eso quiere el Señor con nosotros. Compartir con nosotros, relacionarse con nosotros. Hebreos capítulo 1 dice allí, en ese pasaje precioso cuando comienza la carta, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, escucha bien, la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos. Y dice ahí el versículo, ¿sí? El resplandor de su gloria, pero dicen, ¿quién constituyó a sí mismo heredero? Adelante, Luquita. Buen día. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Sabe que la palabra constituir ahí significa que lo señaló? Jesús, Dios el Padre dice que señaló a Jesús como el único mediador entre el cielo y la tierra. Termino con un video, ¿sí? Dura 5 minutos. Te voy a pedir que lo puedas mirar y después te comparto algo más. Un empresario viudo, muy rico, tenía un único hijo al que amaba profundamente. Ambos vivían juntos y amaban el arte, al punto de viajar por el mundo comprando arte para incrementar su preciada colección. En su casa tenían obras de Picasso, hasta del propio Rafael. El hijo creció, se enroló en el ejército y pronto fue llevado al frente de batalla. Pero al poco tiempo llamaron al papá para avisarle que su hijo había muerto mientras rescataba a un compañero. A los meses el padre, destrozado y sin ganas de nada, recibía el cuerpo de su hijo. Dicen que el padre nunca volvió a ser el mismo. Un año después, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre: «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo murió. Ese día, él salvó muchas vidas. Éramos compañeros de campamento y en los almuerzos o en las noches, él nos hablaba de usted y de su amor por el arte». El muchacho extendió el paquete. «Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran dibujante, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto». Con una mirada llena de afecto y profunda admiración, el padre vio que el soldado había retratado a su hijo. En ese momento el hombre quería llorar. Si bien no se trataba de una gran pintura, ver el retrato de su hijo significaba todo. De inmediato le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Pero el soldado dijo: «Por favor, no me debe nada. Acéptelo como un regalo. Yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí». El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los invitados llegaban a su casa para ver su famosa colección de arte, lo primero que les mostraba era el retrato de su hijo. Unos meses más tarde, el hombre falleció y se anunció la subasta de toda su valiosa colección. Coleccionistas de todas partes del mundo acudieron para hacerse de algún famoso cuadro. Estos coleccionistas habían ido preparados, sabiendo que el arte es costoso y que incluso a veces se cotiza en millones de dólares. Cuando el subastador dio inicio a la gran subasta, dijo: «Damas y caballeros, damos inicio a esta gran puja artística con este hermoso retrato del hijo del dueño de esta mansión y de toda la colección que ustedes quieren». Los coleccionistas se miraron desconcertados y uno de ellos dijo: «Vayamos directo a lo importante, a lo que hemos venido. Queremos ver los cuadros más valiosos». «Lo siento», dijo el subastador, «pero la subasta empieza con este cuadro. ¿Quién ofrece $10 por el cuadro del hijo?». Los coleccionistas estaban impacientes y furiosos. Para ellos, comprar un cuadro desconocido, mal pintado, a $10 era una pérdida de tiempo. «¿Quién ofrece $10?», volvió a insistir el subastador. «¿Quién da 12? ¿Quién oferta 15? Había un silencio absoluto, mientras que desde atrás una voz se hizo escuchar. «Caballero», dijo un hombre al que se le calculaba unos 70 años, «yo no sé si pueda participar. Yo soy el jardinero de esta casa y al ver la subasta entré para curiosear. Yo conocí al padre, conocí a la difunta esposa y vi crecer al hijo. Así que de alguna manera quiero honrar la voluntad de mi jefe. Yo solo puedo ofrecer $15 por el cuadro del hijo. No tengo más». Al escuchar eso, los coleccionistas empezaron a reír. El subastador dijo: «¿Quién da 16? ¿Quién da 17? ¿Quién da 20? ¿Nadie? Vendido en 15 a la 1, vendido en 15 a las 2, vendido en 15 a las 3. Y ¡pum, pum, pum!, repiqueteó el martillo. El anciano jardinero fue y recogió el cuadro, mientras que el subastador dijo: «Damas y caballeros, aquí termina la subasta». Los millonarios coleccionistas se enfadaron y empezaron a cuestionar: «¿Cómo que aquí termina la subasta? Falta lo más importante».
obras de arte por las que hemos venido. El subastador se puso los lentes, abrió el testamento y dijo: señores, cuando me pidieron dirigir esta subasta se me informó de un pedido del Padre, expreso en este testamento. Ese pedido dice: solamente subasten el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Así que el hombre que compró el hijo, se queda con todo. Moraleja. Dios nos ha entregado a su Hijo Jesús que murió por nosotros. Quien ama al Hijo, lo tiene todo. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No sé si le llegaste a prestar atención, pero no, a veces la gente obra de esa manera. Piensa que el Hijo es lo que menos necesitamos. Y nos olvidamos de que lo que más necesitamos justamente es tener al Hijo. Seguramente habrá alguna persona hoy acá que no tiene a Jesucristo y no sabe de lo que se está perdiendo. No sabe de las cosas que Dios tiene, las riquezas que Dios tiene en la persona de Jesucristo. Y aún sigue luchando si creer o no creer. Dios nos habla de nuestra necesidad. Dios nos pide que le creamos a Él, pero Dios también nos pide relacionarse con nosotros. Si no tenemos a Jesucristo, te invito a que lo puedas recibir. Que no te vayas hoy de este lugar sin haberte llevado al Hijo. Pero aquellos que lo tenemos, que realmente no dejemos de valorar. Vamos a terminar orando. Señor, gracias. Gracias por Cristo. La verdad es el regalo precioso que nos has entregado en la cruz. Te ruego por cada uno de los que estamos acá. No salir iguales. No olvidarnos, sino que Jesucristo murió por nosotros. Te damos gracias por ese amor sin igual. La sangre de aquel que puede limpiar todo. Señor, que realmente vivamos conforme a tu voluntad. Bendice nuestra vida, los corazones de hoy acá. Que al cruzar esa puerta, Señor, seamos una luz. Valoremos, Señor, lo que hiciste en la cruz. Que sepamos que lo que pagaste, Señor, nadie lo podía hacer. Señor, te damos gracias por esta mañana, por recordar que la Pascua pasó, brincó sobre nosotros. No llegó a nosotros el castigo, la liberación, el precio de la muerte, pero sí cayó sobre Jesús. Señor, queremos agradecerte por ello. Te amamos, Señor. Bendice esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.